Me mudé hace 3 semanas. No por placer, ni por trabajo, sino porque necesitaba escapar de una ciudad ruidosa. Cuando encontré esta casa en los anuncios, me sorprendió que aún estuviera en venta. Grande, antigua, con un precio ridículamente bajo. No me importó. Solo quería silencio. Y aquí, en medio del bosque, con la civilización a kilómetros de distancia, lo tendría. Nunca me había mudado solo. Siempre había vivido con alguien, pareja, compañeros, familia. La casa tenía 2 pisos, un sótano, un ático cerrado con llave, y muebles viejos cubiertos con sábanas. Me tomé 2 días para desempacar todo. Quité el polvo. Abrí las ventanas. Encendí la chimenea. Aquella noche, dormí en el sofá, rodeado de cajas, con la televisión encendida de fondo. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Algo me había hecho abrir los ojos. Fue ahí cuando escuché unos pasos. Lentos. Arriba de mí. El techo crujía como si alguien caminara con cuidado. Pero yo dormía en el único cuarto de arriba. No encendí la luz. Me quedé inmóvil, mirando el techo. Esperando que se detuvieran. La mañana siguiente intenté convencerme de que fueron solo ruidos de la estructura. Tal vez algún animal en el techo. Pero cuando subí, no había rastros de nada. Las ventanas estaban cerradas. Esa noche, decidí dejar una luz encendida. Dormí con la puerta entreabierta, como si eso fuera a calmarme. A las 2:41 de la madrugada, me despertó un sonido más leve. No eran pasos esta vez. Era como si alguien arrastrara los dedos sobre la pared. Una especie de rasguño suave, como uñas rozando la madera desde el interior. Me quedé quieto, tratando de escuchar. El sonido venía del pasillo. Respiré hondo. Tomé mi linterna. Salí al pasillo. No había nada. Pero, una de las puertas del armario estaba abierta. Yo la había cerrado esa tarde. Estoy seguro. La cerré con cuidado. No quería pensar demasiado. Pero al volver a mi habitación, encontré la lámpara apagada. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Me pregunté si estaba solo. Comencé a notar pequeños cambios en la casa. Detalles mínimos. Una ventana que yo juraba haber cerrado, abierta por la mañana. Una vez, dejé mi taza de café en la encimera de la cocina. Salí 5 minutos al jardín, solo para recibir una llamada. Al volver, estaba en el lavaplatos. Limpia. Nadie más tenía llave de esa casa. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Así que decidí empezar a tomar fotos. La cocina. El salón. Mi escritorio. Cada noche, antes de dormir, fotografiaba todo. Y cada mañana, comparaba. Lo que encontré fue peor que cualquier alucinación: libros cambiados de sitio, cajones abiertos que estaban cerrados, e incluso una foto mía, arrancada de un marco. Pero lo que realmente me hizo sentir que no estaba solo fue algo tan simple como cotidiano: mis llaves. Siempre las dejaba colgadas al lado de la puerta. Una mañana, desaparecieron. Las busqué por toda la casa. Bajo los muebles. En los cajones. En la basura. 3 horas después, las encontré, dentro del refrigerador. Desde ese día, comencé a cerrar la puerta con llave por dentro. El ambiente dentro de la casa empezó a cambiar. Ya no era solo el silencio, era la sensación de estar siendo observado. Una tarde, mientras me afeitaba frente al espejo del baño, sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Me giré de golpe. Pero no había nadie. Empecé a evitar los espejos. Cubrí algunos con sábanas. Otros los quité. Pero esa sensación se quedó. Una noche, estaba sentado en el sofá, viendo una película. El control remoto cayó al suelo. Al inclinarme para recogerlo,
vi algo reflejado en la pantalla negra del televisor apagado, una figura en el pasillo. Alta y fija. Cuando me giré, no había nada. Me levanté, revisé cada rincón, cada puerta. Todo cerrado. Todo igual. Pero cuando volví al salón, la película había sido pausada. Esa noche dormí con la luz encendida. Después de días sin dormir bien, decidí que ya era suficiente. Si algo o alguien se estaba metiendo a mi casa, tenía que saberlo. Compré una pequeña cámara con sensor de movimiento. La coloqué en la estantería del salón, apuntando al pasillo y la escalera. Activación nocturna. Memoria interna. Silenciosa. Me sentí estúpido haciéndolo, como si estuviera cediendo a una paranoia absurda. Pero parte de mí sabía que no era imaginación. Esa noche me encerré con llave en la habitación. Dejé la luz del pasillo encendida. Y por primera vez, dormí profundamente. No hubo sonidos. No hubo pasos. Pero al despertar, lo primero que hice fue revisar la cámara. En la pantalla, los primeros clips eran normales, luces encendiéndose solas, una cortina que se movía sin viento aparente. Pero luego, a las 2:39 de la madrugada, apareció. Desde el extremo del pasillo, se veía una figura caminando. Era alta, delgada, con la cabeza agachada, como si no quisiera golpear el marco de las puertas. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Mi puerta. Se quedó ahí. Inmóvil. Exactamente 14 minutos y 26 segundos. Sin moverse ni un solo centímetro. Y justo antes de irse, levantó lentamente la cabeza. Mirando la cámara. Me quedé sentado frente a la grabación durante horas. Y por primera vez, pensé en algo que no quería admitir: no estoy solo. Así que decidí registrar cada centímetro de la casa. El sótano. Las paredes huecas. El desván polvoriento. Buscaba una lógica, una grieta, una entrada. Algo. Fue en el armario del pasillo trasero, detrás de un mueble que nunca había movido, donde encontré una trampilla bajo una alfombra podrida. Una pequeña argolla metálica sobresalía del suelo. La levanté. Un agujero oscuro. Bajé con una linterna y el corazón latiéndome en los oídos. Los escalones crujían como si no quisieran que bajara. Al llegar al fondo, me quedé paralizado. Era una habitación subterránea. Las paredes estaban cubiertas con mantas viejas clavadas con tachuelas oxidadas. En una esquina, una colchoneta manchada. Restos de comida enlatada. Cuerdas. Una radio vieja sin baterías. Y en la pared, justo frente a la entrada, fotos mías. Entre las fotos, reconocí una: era yo, parado frente a mi cama, durmiendo. En ese momento, lo comprendí todo. Había alguien viviendo conmigo. Salí corriendo. No empaqué. Solo agarré las llaves. Y no paré de correr hasta llegar al auto. Al día siguiente, hice la denuncia. Encontraron el escondite. Confirmaron que alguien había vivido allí. Pero no había rastro de nadie. Hoy vivo en un departamento pequeño. Con ventanas altas y sin sótano. Reviso el baño 3 veces antes de entrar. A veces dejo trampas, cosas mínimas, para ver si alguien las toca. Porque desde entonces, cada vez que cierro una puerta, juro que escucho a alguien abrir otra. Soy técnico de mantenimiento desde hace más de 20 años. He reparado calderas oxidadas en sótanos inundados, he cambiado motores que chirrían como si gritaran, y más de una vez, me han llamado por cosas que suenan como cuentos de locos. Me llamaron desde el edificio Montserrat. Un bloque de oficinas que quedó casi vacío tras la pandemia. Señor, el ascensor baja solo, todas las noches, justo a las 3:12. Lo dijo el vigilante, un tipo seco que ni creía en fantasmas ni en tonterías. Me pidió que viniera sin que los dueños del edificio se enteraran.
Al parecer, ya habían despedido a 2 trabajadores que se negaron a hacer turnos nocturnos. Uno decía haber oído voces detrás de la puerta del ascensor. Esa misma noche, tomé mis herramientas y fui. Era miércoles y llovía. Llegué al edificio a las 10:47 de la noche. El portero me abrió sin decir una palabra. Solo me señaló el ascensor con la cabeza, como si no quisiera hablar de eso. El lugar estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes. Entré al cuarto de máquinas. Paneles antiguos, nada digital. Todo con sistemas de control electromecánico. Pero todo estaba en orden. Me pareció raro que ningún botón estuviera dañado, ni una alarma encendida. Así que revisé el sistema manualmente. Sin fallos y sin errores. Fue entonces cuando pedí acceso a las cámaras de seguridad. Retrocedimos la grabación hasta la noche anterior. A las 3:11, el ascensor empezó a bajar hasta el primer piso. Después de eso la pantalla se puso negra por unos segundos. Parecía que algo se movía justo delante de la cámara, pero no se veía del todo. Como si el vídeo intentara ocultarlo. Yo traté de explicarlo con lógica, interferencia, mala compresión de la imagen, pero la piel se me erizó. Y entonces, vi algo más. Justo antes de que se cortara la grabación, un número apareció en la pantalla del ascensor, -1. Regresé la noche siguiente. No porque quisiera, sino porque no podía dejar de pensar en ese número. No había planos, no había registro de ese nivel. El portero decía que el sótano había sido sellado hace más de 20 años. Llegué a las 2:50 de la madrugada con una linterna y mi teléfono grabando. El edificio estaba en silencio. Me senté frente al panel del ascensor, en el primer piso. Esperé. Y entonces, a las 3:10 de la madrugada, sonó. El panel iluminó el recorrido. Piso 10, 9, 8, bajando, sin que nadie lo llamara. Al llegar al primero, las puertas se abrieron. Estaba vacío. Desde dentro, se escuchaba un goteo. Como si algo mojado hubiera recorrido el interior. Avancé un paso. Y justo cuando estuve a punto de entrar, un reflejo en el espejo del fondo me hizo detenerme. Vi una figura. Alta, estática, detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi nada. Volví a mirar el espejo y la figura ya no estaba. Pero el ascensor seguía abierto. No entré al ascensor esa noche, no tuve el valor. Cuando las puertas se cerraron solas, un alivio. Volví a casa, pero no dormí. A las 9:12 de la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era el portero del edificio. Me habló sobre una mujer que murió en ese ascensor. Se cayó por el hueco mientras estaba en mantenimiento. Fui al archivo municipal. Tardé horas en encontrar algo. Hasta que vi la nota, tragedia en el edificio Montserrat, María del Pilar Gutiérrez, 29 años, cae por el hueco del ascensor mientras intentaba alcanzar el piso 10. No se encontraron razones lógicas para su comportamiento. Pero lo que me perturbó, fue la foto que acompañaba la nota. Era la misma silueta que vi reflejada en el espejo. Volví una última vez. Esa noche, el edificio estaba completamente vacío. Me metí al ascensor a las 3:10 de la madrugada. Esta vez fui yo quien presionó el botón del piso 10. Pero el ascensor no me obedeció. Empezó a bajar. Pasó el 1, y luego apareció, -1. El aire cambió. Se volvió más denso. El metal de las paredes comenzó a sudar. Literalmente. Gotas oscuras, como aceite viejo, se deslizaban por los bordes. Entonces las luces parpadearon. Y vi reflejos, decenas de personas dentro del ascensor. Sus ojos estaban cerrados. Sus bocas abiertas. Como si gritaran sin voz, y cuando el ascensor se detuvo, no había puerta. Solo oscuridad. Intenté presionar todos los botones, pero el ascensor no respondía. Solo el -1 seguía encendido,
como si fuera el único piso que existiera. Desde esa noche, cada vez que un ascensor baja más de la cuenta, siento que me está buscando. Y yo, ya no estoy seguro de que logré salir. Me mudé al apartamento 4B hace 2 semanas. Lo encontré en internet. Era espacioso, silencioso y a un excelente precio. Tan barato que parecía broma. Fui a verlo esa misma tarde. El edificio era viejo, pero no ruinoso. Ascensor de jaula, pasillos alfombrados con marcas de humedad, y un olor a incienso mezclado con humedad. Como si alguien intentara tapar algo. Algo que apestaba desde antes. Al llegar al 4B, noté que la mirilla estaba sellada por dentro con cinta negra. Y la puerta tenía 3 cerraduras. Solo una funcionaba. La dueña me entregó la llave sin mirarme. Me pareció extraño que no entrara conmigo. Solo me dijo mientras no lo moleste, él no molesta. Me reí. Pensé que era una broma. O un intento torpe de añadirle misterio a un piso viejo. Pero su cara no tenía humor. Estaba pálida. Tensa. Como si quisiera terminar rápido. ¿Y los vecinos?, pregunté. Casi no hay. La mayoría trabaja fuera, o prefiere no saber. ¿No saber qué? Me miró por primera vez. Sus ojos estaban secos, rojos. Solo no muevas las cosas. Y no le hables. Al día siguiente me mudé. Nadie salió a saludarme. Nadie me ofreció ayuda. Pero sí, escuché puertas cerrarse cuando subí las escaleras. Como si no quisieran verme. En el suelo del 4B había marcas. Raspaduras rectas, como si hubieran arrastrado muebles. Pero el departamento estaba vacío. A la mañana siguiente, encontré una taza rota en el lavamanos. No recordaba haberla dejado ahí. Pensé que tal vez fue el cambio, el cansancio. Me convencí de que había sido yo. Pero los ruidos empezaron la segunda noche. Golpes secos. No venían del techo. Ni del piso. Venían de adentro de las paredes. Como si alguien tocara, pero desde el otro lado del yeso. Empecé a notar cosas movidas. Pequeños cambios. Una silla que no estaba bajo la mesa. La lámpara del pasillo, girada hacia la pared. Pero lo más inquietante pasó en el baño. Me desperté una madrugada. Todo estaba oscuro, pero escuché algo, como un clic metálico. Me levanté. Caminé hasta el pasillo. La puerta del baño estaba cerrada. Con seguro. Desde adentro. Toqué, pero nadie respondió. Giré la perilla, pero no abría. Agarré un destornillador y forcé la cerradura. Adentro, el baño estaba vacío. Pero el espejo estaba completamente empañado. Me acerqué. Y en el centro, con un dedo, alguien o algo había escrito, bienvenido. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, y esta vez sí dormí. Pero con la luz encendida. Todo comenzó con un olor a quemado. No era fuerte, pero aparecía cada noche después de las 3, como si alguien encendiera algo viejo, papel quizás. Lo seguí por todo el apartamento hasta que llegué a la cocina, y al abrir el horno, lo vi, un cuaderno negro, atado con una cinta roja raída, chamuscado por las esquinas, aún tibio al tacto. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de frases repetidas: estoy solo, no lo mires, no hables y responde. La letra temblaba, como escrita con miedo y sin dormir. En las siguientes páginas descubrí que era un diario, pero el nombre del autor estaba tachado. Lo más perturbador era que describía cosas que ya me habían pasado: ruidos en las paredes, objetos que cambiaban de lugar, la puerta del baño cerrada por dentro. Pero no era solo eso. También había reglas: no muevas los muebles, no cierres la puerta del baño con seguro, no hables por teléfono después de las 3 de la madrugada,
si lo haces, él se manifestará de otra forma. El autor probó romperlas. Lo anotó, moví el sofá. Desperté atado con cables del televisor. Después de esa entrada, la voz del diario cambia. Ya no escribe con miedo, sino con resignación. Como si aceptara que el apartamento no se puede dejar, solo, heredar. Encontré una lista de nombres: Pablo M., 3 días, Sergio H., 2 semanas, Clara V., 1 mes, y al final simplemente escribió: yo no me dejo ir. Debajo, un espacio en blanco con una frase: el que sigue. La última página estaba garabateada con tinta espesa, como si la pluma se hubiera roto: yo soy el inquilino ahora. Él me dejó quedarme. La mancha roja en el margen todavía estaba húmeda. No sé si era tinta. Cerré el diario, lo volví a esconder. Esa noche, soñé con alguien de pie junto a mi cama. Solo me miraba como si ya supiera que yo iba a escribir las siguientes páginas. Esa noche no quería dormir, así que me senté en el sofá con las luces apagadas y el diario sobre las piernas. La idea era estar listo, por si algo volvía. Y volvió. A las 3:33 en punto escuché pasos. No venían de arriba ni del pasillo. Venían del interior del apartamento, aunque no hay más habitaciones. Lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara. Me levanté sin hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta principal. Esperé, conteniendo la respiración. Y entonces escuché 3 golpes. Abrí la puerta sin pensarlo. Nada. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban con una cadencia irregular, como si estuvieran respirando. Cerré, bloqueé con el seguro y me di la vuelta para volver al sofá. Pero me detuve en seco. Había huellas mojadas sobre el suelo. Comenzaban en la puerta de entrada, y terminaban frente a mi cama. Caminé temblando hacia el baño, y al entrar, vi que el espejo estaba empañado de nuevo. Me acerqué, y esta vez, no había palabras escritas, sino algo peor, una marca. Una mano entera, apoyada desde dentro del cristal. Me alejé de golpe y tropecé con la puerta. La apagué. Corrí al cuarto. Me metí en la cama con las luces encendidas. Esa noche, no pegué un ojo. A la mañana siguiente decidí irme. No podía más. Empaqué lo esencial en minutos. Al intentar abrir la puerta, la llave giró, pero no abrió. Probé con fuerza, nada. Sentí como si algo al otro lado la sujetara. Tomé el teléfono, marqué a la administradora, pero solo escuché una respiración húmeda, pegada al auricular. Me di la vuelta. Nadie. Pero el aire se volvió denso, helado. Fui al baño, sin pensarlo. El espejo estaba cubierto de vaho. Me miré, y no era yo. Un rostro pálido, demacrado, me observaba. Parpadeaba con retraso, como si fuera un reflejo mal programado. Luego, escribió desde el otro lado: ya eres tú el del 4B. Corrí. Grité. Nadie respondió. Solo el diario, abierto sobre la mesa, con una nueva frase escrita con mi letra: el que sigue, ya entró. Ahora lo entiendo. Nadie vive aquí por mucho tiempo. Porque nadie se va. El apartamento elige. Y esta vez, me eligió a mí.